Sal de la casa inmediatamente. En 5 minutos, en el patio trasero. Eso fue todo lo que alcancé a leer antes de que mi yerno volviera a la habitación. Estaba sentado a la mesa de celebración en casa de mi propia hija Rocío, cuando mi nieta Carmen me deslizó disimuladamente su teléfono con ese breve mensaje. Jamás habría imaginado que aquella fiesta era apenas una farsa y que yo ya estaba destinado a ser el resultado de un accidente cuidadosamente planeado. Por suerte le hice caso. Esa noche estábamos en casa de Rocío, celebrando. Mi nieta Carmen acababa de cumplir 18 años y había entrado a la universidad con beca. Una chica lista, toda la imagen de su padre Marcos. Qué alegría debería haber sido, pero yo sentí algo raro en el pecho, como si unas garras oxidadas me arañaran por dentro. Estaba sentado a la mesa, mirando a Rocío mientras se servía vino una y otra vez. Apenas rozaba la copa con los labios y ya estaba vacía, y su mano volvía sola a la botella. Miraba esa mano delgada con la manicura cara y no veía a mi hija, sino una desgracia pegajosa y oscura que se la había tragado. Me llamo Andrés Fuentes. Tengo 65 años a cuestas. La mayor parte los pasé al volante en la cooperativa agrícola del pueblo. He visto de todo en esta vida, a gente de todo tipo, lo sucio y lo honesto. Pero que esto me pasara a mí, en mi propia familia, a la mesa de una fiesta... Perdonen, que me cuesta recordarlo. Soy hombre de la vieja escuela. Para mí el orden es el orden, la honradez es la honradez, y la bebida en una mujer es peor que un incendio. Cuánto luché, cuántas veces la llevé a médicos, la convencí, la avergoncé. Todo inútil. Recuerdo cuando se divorció de Marcos, su primer marido. Qué hombre tan bueno era ese. No un yerno, sino un hijo de verdad. Lo sigo considerando mi hijo aunque sea el ex. Trabajador, honrado, adoraba a Carmen, me llamaba papá. Pero la maldita bebida lo destruyó todo. Él aguantó hasta el final, y luego vino a verme. Nos sentamos en la cocina de mi piso. Encendió un cigarro, aunque nunca había fumado delante de mí. «Andrés», me dijo, «ya no puedo más. Esto no es vida. Me llevo a Carmen y Rocío que haga lo que quiera». No le dije ni una palabra en contra, porque lo había visto todo. Vi cómo ella lo humillaba, cómo le robaba el dinero para beber. Después del divorcio intenté controlar sus finanzas. Pensé que sin dinero no bebería. ¿De qué sirvió? Y entonces apareció él, Sergio, su nuevo marido. Menor que yo, claro, unos 45 años a lo sumo. Listo, resbaladizo, con esa sonrisita suya de siempre. Desde que entró en su casa todo cambió. No se comportaba como yerno, se sentía el dueño. Me miraba como un mueble viejo que ya hay que tirar al vertedero. Desde el primer momento lo odié con el estómago. Había algo podrido en él, algo falso. Rocío, en cambio, lo adoraba, o lo aparentaba. Con él era más fácil beber. Él no se lo prohibía, se reía y le servía más. Y en esa casa no faltaba de nada. De dónde salía tanto, nadie lo sabía. Esa noche había pocos invitados. Parientes del lado de Sergio, un par de amigas de Rocío, igual que ella, con los ojos vacíos. Carmen estaba sentada callada, pálida, apenas me sonreía a través de la mesa. Ella lo veía todo, lo entendía todo, y en el momento álgido, cuando Carmen cortaba el pastel, Sergio tomó la palabra. Alto, para que todos oyeran, se levantó y levantó su copa. «Andrés Fuentes, suegro querido, ¿por qué sigue usted con su zumo de naranja? ¿No respeta a la compañía? Tengo una bodega en el sótano, guardada desde hace años. Baje, suegro, a ver mi colección de añada». Sonreía, pero sus ojos eran fríos como los de un pez. Todos me miraban. Rocío me miraba y asentía, como diciendo, «Ve, papá». Carmen me miraba, y la cucharilla en su mano se quedó paralizada de repente. Y a mí me recorrió la espalda un escalofrío espeso, inexplicable, como jarabe. ¿Para qué quería yo su vino? ¿Qué tenía yo que ver con ese sótano? En una casa particular, un sótano es algo normal, pero a mí nunca me habían invitado allí.
Es que estoy cansado, Sergio, respondí, esforzándome por sonar tranquilo. Me duelen las piernas. Me hago viejo para andar bajando escaleras. La tensión no me anda bien. Ya otro día. Se le arqueó una ceja. Era evidente que no esperaba una negativa. Miró a Rocío con rabia. Ella se encogió de hombros, como diciendo: «¿Qué quieres que haga? Es cabezota». Sergio resopló, pero disimuló. «Como usted quiera», soltó. «Es su decisión. Voy a la cocina a por hielo». Apenas salió por la puerta, Carmen, que estaba sentada enfrente, se inclinó rápido sobre la mesa como si se le hubiera caído una servilleta, y en ese mismo instante me deslizó su teléfono. Al principio no entendí. La miré. Estaba pálida como la muerte, con los labios apretados hasta blanquear. La cojo el teléfono sin que nadie lo note. Hay un mensaje. Las letras me bailan ante los ojos. Sal de la casa inmediatamente. En 5 minutos, en el patio trasero. Te espero. Se me cayó el corazón al suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Pero yo confiaba en mi Carmen como en mí mismo. Si ella escribía eso, era que la cosa estaba muy mal. Que no me llevaban al sótano por casualidad. «Me ahogo un poco aquí», le dije a Rocío, procurando que mi voz no temblara. «Me duele la cabeza. Voy a salir al portal a tomar el aire». Rocío apenas asintió. Ya no se ocupaba de mí. Estaba volviendo a la copa. Salí al portal y luego al patio trasero. La casa estaba en las afueras, silencio a todas partes. Allí, en la oscuridad junto a la cancela, estaba mi viejo SEAT 600, con el motor encendido. Se abre la puerta y al volante está Carmen. «Abuelo, date prisa, sube». Y subí, sin preguntar qué, a dónde, por qué. Solo di un portazo y Carmen arrancó tan fuerte que el grava salió disparada bajo las ruedas. Apenas doblamos a la calle, apenas ella abrió la boca para explicarse, le sonó el teléfono. En la pantalla, mamá. Mi nieta, Dios mío, qué actriz. Sin pestañear, respondió con voz tranquila y serena. «Sí, mamá, ¿qué?» «No, todo bien. Al abuelo le ha subido la tensión, estaba muy pálido. Lo llevo a casa, no te preocupes». Sí, yo lo acuesto. Un beso». Colgó y entonces le pudo todo. Las manos que agarraban el volante empezaron a temblarle con un temblor fino. Redujo la velocidad, se arrimó al arcén, apagó el motor, se giró hacia mí, y en sus ojos había tal espanto, tal dolor, que se me rompió algo por dentro. «Carmen, hijita, ¿qué ha pasado? Me has asustado hasta la muerte». «Abuelo», susurra, y ella lloraba a lágrima viva. «Abuelo, te querían matar». Me zumbaron los oídos. «¿Quién? ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loca?» «El padrastro Sergio y mamá». La última palabra la escupió con esfuerzo. Y me contó la terrible verdad. Resulta que días atrás había escuchado su conversación sin querer. Sergio necesitaba dinero, y ese dinero era mi piso, mi apartamento en Valverde, donde había vivido toda la vida. El plan era de una sencillez nauseabunda. Sergio había dañado a propósito los peldaños del sótano al que me llamaba con tanta insistencia. Había roto uno, cerrado otro, para asegurarse. «¿Y mamá?», pregunté con la voz ahogada. Carmen rompió a sollozar, apoyó la frente en el volante. «Mamá tenía que llevarte allí con cualquier excusa. El vino, las conservas, lo que fuera. Un accidente. Te caes, te rompes el cuello. Los viejos tienen accidentes. Abuelo». Ella no protestó. Lo sabía, simplemente callaba y asentía mientras él se lo contaba. Dijo: «Que sea rápido». Me quedé como si me hubiera caído un rayo. «Que sea rápido». Las palabras de mi hija sobre mi muerte me golpeaban en las sienes como un péndulo pesado y oxidado. Miraba a Carmen, su perfil delgado bajo la luz mortecina de una farola. Mi nieta, 18 años. Acababa de salvarme la vida, salvarme de su propia madre. Por dentro todo se hundió. Se quedó frío y pesado, como si me hubiera tragado un lingote. No había miedo ni rabia, solo un vacío viscoso, muerto. Solo quería despertar y que todo fuera una pesadilla borracha.
Pero Carmen temblaba a mi lado y ese temblor era real. «Abuelo, ¿me oyes?», me agarró de la manga. «No podemos volver allí. Él te matará. A mamá le da igual». «Arranca», dije con voz sorda. «Vamos a mi casa». Hicimos todo el camino en silencio. ¿Qué se puede decir? Íbamos por las calles nocturnas de Valverde, una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce. Miraba las farolas escasas, las casas familiares, y todo me parecía ajeno, teatral, como si viera una película sobre mi propia vida. Y ahora el final. La hija ha encargado al padre. Suena a novela barata, ¿verdad? Pero no era un libro, era mi sangre, mi Rocío, a la que un día llevé a hombros. Llegamos a mi piso. Encendí la luz del recibidor. Olor a libros viejos y a mi tabaco. Mi apartamento, por el que, Dios mío, por un trozo de cemento y parqué, mi propia hija estaba dispuesta a partirme el cuello. Carmen entró y se sentó en la silla del recibidor sin quitarse la chaqueta. Miraba un punto fijo. Fui a la cocina, puse el hervidor. Las manos me temblaban. Apenas acerté a encender la cerilla. «Ven aquí, niña», la llamé. «Quítate la chaqueta, hay que tomar decisiones». Entró, se sentó a la mesa, pequeña, asustada. Y yo la miraba y pensaba, esta es la única que me queda. Mi mujer, la abuela de Carmen, hace años que está en Suiza trabajando. Fue por un año y se quedó. Mandó dinero al principio, luego postales, y después desapareció. Rocío. Rocío ya es como si no la tuviera. Solo me queda esta chica y Marcos. «Abuelo, ¿qué hacemos?». Su voz era casi inaudible. «No van a parar. Sergio se habrá dado cuenta de que lo sospechamos. Ahora estará aún más furioso». «A la policía», dije. «Vístete, no esperamos a mañana. El asesinato es un asunto serio, un intento de asesinato». Pronuncié esa palabra, asesinato, y me encogí. No la asociaba con mi hija. Pero los peldaños rotos del sótano ya no eran una broma. Volvimos a salir a la noche, llegamos a la comisaría. Dejé a Carmen en el coche. Pensé hablar primero yo solo, pero ella se plantó. «No, soy testigo. Yo lo escuché. Sin mí no puedes probar nada». En el turno de guardia, detrás del cristal, un teniente joven, aburrido, con ojos enrojecidos de desvelo, masticaba algo mirando el monitor. «¿Qué hay?», preguntó sin ni siquiera volverse. «Buenas noches», tosí. «Es un asunto urgente. Han intentado atentar contra mí». El teniente se giró despacio, me miró, luego miró a Carmen. Su mirada se volvió burlona. «¿Un atentado contra usted? ¿Y quién iba a querer hacerle eso, abuelo?» «Mi hija y su marido, el yerno». Entonces se rió abiertamente, dejó su bocadillo. «A ver, la hija y el yerno. ¿Qué pasa, que no quiere dejarles el piso o que no se ponen de acuerdo con la pensión?» «Escúcheme», no pudo contenerse Carmen. «Querían matarle. Esta tarde el padrastro Sergio rompió los peldaños del sótano para que el abuelo se cayera. Él mismo le llamó para que bajara. Yo escuché su conversación. Lo tenían todo planeado». El teniente suspiró como si le pidiéramos el último euro. «Señorita, ¿está bien de la cabeza? ¿Qué hora es? ¿Qué peldaños? ¿Qué sótano? ¿La llamaron a usted? Eso ya me lo confirma él». «Me llamaron a mí», confirmé, y me negué. «¿Se negó? O sea, ¿usted no bajó al sótano?» «No». ¿Y vio los peldaños rotos?» «No». «Mi nieta los escuchó hablar». «La escuchó», asintió como si lo entendiera todo. «¿Y hay grabación de la conversación?» Carmen dudó. «No, no tuve me asusté. Le escribí al abuelo para que huyera». «Entiendo». El teniente cogió un bolígrafo, lo golpeó contra la mesa. «Miren, queridos, no hubo ningún atentado. Hubo una conversación que una chica de 18 años interpretó a su manera. Usted está enfadada con su madre, la castiga por algo, la está educando». «¿Cómo se atreve?», gó Carmen. «No entiende nada, él lo matará». «Calma», golpeó la mesa con la palma. «Estamos en una comisaría, lo entiendo perfectamente. Rencillas familiares por bienes, lo vemos cada día.
Ahora se van, mañana se reconcilian y nos cae una queja por fabricar causas, claro. ¿Pero qué hacemos?, pregunté, sintiendo de nuevo esa mano de hielo en el corazón. Entendía que no nos creía, que no quería creer. Nada, cortó, volviéndose a su monitor. No tienen pruebas, solo palabras. Cuando él, según dicen, los mate, soltó una risita, entonces vendremos. Si hay cadáver, hay caso. Ahora márchense y no estorben. Nos echaron, prácticamente. Salimos al portal de la comisaría. El fresco nocturno nos golpeó en la cara. Estábamos en un callejón sin salida. La policía no nos iba a ayudar. «Abuelo». Carmen me tomó del brazo. Ya no lloraba. Parecía haberlo comprendido todo. Volvimos en silencio a mi casa. La metí dentro. «Acuéstate», le dije. «En el salón, en el sofá. No hay mal que por bien no venga». Él asintió y fue a la habitación, y yo me quedé en la cocina. En la pared tic-taqueaba el viejo reloj de Cuco, regalo de mi difunta madre. Tic-tac, tic-tac. Contaba el tiempo, quizás mi último tiempo. Me senté a pensar. Pensaba en Rocío, como sabiendo que me llevaban al matadero, seguía sentada tranquilamente a la mesa sirviéndose vino. Como había dicho, que sea rápido. Ella no solo lo sabía, lo quería. El dinero, el piso, para eso se puede incluso con el propio padre. Me entró un temblor que no era de miedo, sino de rabia, de dolor, tan ardiente que me costaba respirar. No, no voy a dejarme. Yo que he pasado toda la vida honradamente al volante, no voy a ser un accidente en una escalera rota. Me acerqué al teléfono, el aparato antiguo de disco. La mano me temblaba, pero sabía a quién llamar. Me quedaba solo una persona que no era ajena a Carmen, alguien que también olfateaba a ese Sergio desde el primer día. Mi exyerno, mi hijo frustrado. Levanté el auricular pesado y marqué el número de Marcos. Escuché los tonos durante mucho tiempo. Al fin, al otro lado, una voz ronca y soñolienta respondió. «¿Aló?» «Marcos», dije, y mi voz se quebró. «Marcos, hijo, soy yo, Andrés. ¿No dormías? Perdona que llame tan tarde. Nos ha pasado algo muy grave, Marcos. Muy grave». Al otro lado hubo silencio. Un segundo me pareció que se había cortado, pero entonces escuché cómo Marcos soltaba el aire con fuerza. Todo el sueño desapareció de su voz al instante. Se volvió firme, concentrada. «Andrés, ¿qué ha pasado? ¿Carmen está contigo? ¿Algo con Rocío?» «Con nosotros, Marcos, con nosotros». Traté de calmar el temblor en mi voz. «Carmen está conmigo. Ella me salvó, hijo». «¿De quién la salvó? No me hagas esperar, dime todo». Y le conté todo, desde el principio. Aquel maldito cumpleaños, las sonrisas falsas de Sergio, cómo Rocío apuraba el vino, el sótano, el vino de colección, el mensaje de Carmen, cómo huimos, cómo ella mintió a su madre por teléfono. Y luego conté lo de la policía, del teniente satisfecho, de su sonrisita y su «si hay cadáver, hay caso». Marcos escuchó sin interrumpir, y yo solo oía en el auricular su respiración pesada y contenida. Lo peor estaba por venir. «Marcos, entiende, Carmen nos escuchó. Lo tenían todo planeado. Ese Sergio rompió los peldaños del sótano. ¿Y Rocío?» Me callé, incapaz de decirlo. «¿Qué, Rocío?», preguntó Marcos, en voz baja, pero de un modo que me puso los pelos de punta. «¿Qué ella, Andrés?» Ella lo sabía. Tenía que llevarme allí con cualquier excusa. Carmen escuchó como ella decía, «que sea rápido». Lo solté y rompí a llorar. En silencio, a la manera de los viejos, sin voz, ahogándome en lágrimas. A mis 65 años, un hombre que había pasado por todo, lloraba en su cocina de impotencia y dolor, porque mi hija, mi sangre, me había firmado la sentencia de muerte. «Hijos de puta», exhaló Marcos. Lo dijo sin alzar la voz, con algo cotidiano, y por eso era aún más aterrador. «Escúchame, Andrés». Su voz era como el acero. «Yo siempre desconfié de ese Sergio.
Es turbio. Me informé sobre él cuando apareció cerca de Rocío. Arrastra una estela, estafas, deudas, asuntos oscuros. Le avisé a Rocío y ella me dijo, él me quiere, no es como tú. Marcos se rió con amargura. Ya, que la quiere. Hasta tu piso ha llegado. Marcos, ¿qué hacemos? Susurré. Fuimos a la policía, nos echaron. No van a parar ahora. Sergio ya sabe que nos escapamos. ¿Qué hacer? Repitió Marcos. Ese teniente tuyo, aunque duela decirlo, tiene algo de razón. Ahora mismo no tienen nada en la mano salvo las palabras de Carmen. Palabras contra palabras. Dirán que la chica se lo inventó, que está resentida con su madre, que no quiere al padrastro, y el asunto se archiva antes de abrirse. ¿Entonces acuesto y me muero? Volvió a encenderse algo en mí. Nada de morirse, Andrés, dijo Marcos con dureza. Escúchame bien. Tengo contactos en la jefatura más serios que ese cachorrito del turno de guardia. Pero ellos también necesitan material, pruebas, algo que puedas coser a un expediente. Ahora mismo no lo tenemos, así que el plan es este. Primero, los dos os quedáis en tu casa. Carmen no sale. Tú, sobre todo, no abras la puerta a nadie que no sea yo. ¿Y Carmen, que tiene que volver a por sus cosas? Nada de volver, ladró Marcos. ¿No lo entiendes? Esa casa es la guarida. Ella es un testigo que les ha arruinado el plan. Sergio no es idiota. Puede hacerle algo a Carmen para que calle. Así que quietos y en silencio, como ratones. Yo paso por la mañana. Le traeré lo que necesite. Hablaré con ella. ¿Y Rocío? Marcos volvió a dar una calada. No lo sé, Andrés. Siempre pensé que solo bebía, que era una débil. Pero llegar hasta esto, no sé. Mientras esté con él, es un enemigo, igual que él. Todo, Andrés. Aguanta. Voy a llamar ahora a mis contactos. Pensaremos qué se puede hacer. Colgó. Yo dejé el auricular. En la cocina el tic-tac, pero me sentí más ligero. ¿Sabéis lo que es llevar un saco imposible de levantar, con los brazos a punto de arrancarse, y que alguien llegue y te coja la mitad? Eso fue lo que sentí, que ya no estaba solo. Fui al salón. Carmen no dormía. Estaba tumbada en el sofá hecha un ovillo, mirando la ventana oscura. Le llamé a Marcos, le dije. Él lo sabe todo. Dice que no salgas, que vendrá mañana. Ella asintió. Tampoco pensaba irme, abuelo. Ahora me quedo contigo. Así dormimos. Yo en mi sillón en la cocina, ella en el sofá del salón. Un sueño inquieto y a ratos. Y unos días después, que se estiraban como goma, opresivos, silenciosos, mientras Carmen y yo dábamos un respingo ante cada timbre, llegó el momento. Tarde, de noche, le sonó el móvil a Carmen. Miró la pantalla y se quedó pálida. «Mamá». Puso el altavoz. «Ira, ¿dónde estáis?» La voz de Rocío era chillona, borracha y rabiosa. «¿A dónde te llevaste al abuelo? Sergi está que echa humo. Teníamos invitados». No sabíamos qué contarles. Tuvimos que inventar que al abuelo le había llamado la ambulancia, que le había dado algo. «¿Por qué no cogías el teléfono?» Miraba ese teléfono del que salía esa rabia borracha. Ni una palabra de preocupación por mí, ni una pregunta sobre cómo estaba su padre. Carmen escuchó en silencio, y luego respondió, y me asombró lo fría y adulta que sonaba su voz. «Mamá, al abuelo de verdad le está mal. Está en su casa, y yo también. No vuelvo. No me llames más aquí». Y colgó. En el piso se hizo el silencio. «Ya», dije mirando la pared. «El primer plan falló. Están furiosos». «Furiosos», asintió Carmen. En sus ojos ya no había miedo. Había algo seco, frío, una rabia tranquila. «No importa, abuelo. Creen que soy pequeña, creen que nos hemos asustado. Que piensen eso». «Carmen, no se te ocurra». Empecé asustado por su tono. «No te metas en nada». Marcos dijo que no. «Papá no está aquí, abuelo, pero nosotros sí, y no voy a dejarles que te maten». Un par de días después de aquel silencio asfixiante, sonó mi teléfono fijo. Me sobresalté. Carmen se tensó. Cogí el auricular. «¿Aló?»
Papá, papito, soy yo, Rocío. Por dentro se me heló todo. La voz era completamente distinta. No borracha, no rabiosa, sino suave, llorosa, culpable. La voz que no había oído en muchos, muchos años. La voz de mi niña cuando pedía perdón por haberme roto la taza favorita. Papá, ¿cómo te encuentras? Nos teníamos muy preocupados. Carmen dijo que la tensión. ¿Cómo estás? Representaba mal, torpemente, el papel de hija solícita. Tenía el auricular en la mano y escuchaba esa voz melosa y artificial. Una voz con la que llevaba una eternidad sin hablar así. Y por mi espalda volvió a correr ese escalofrío pegajoso de aquella noche a la mesa. Carmen estaba a mi lado pegada a la pared, escuchando y conteniendo el aliento. La tensión, sí, le seguí el juego. Sube y baja, hija. Me puse nervioso en tu casa, ya me conoces. Eso es, papito, se apresuró a seguir. Ya lo entendimos. Sergio, ya sabes, está muy disgustado, no te puedes imaginar. Que si ha asustado al viejo, que si no sabía que estabas tan mal. Él solo quería ser amable. ¿Verdad, Rocío? Sí, sí, canturreó ella. Qué disgustado está. Así que lo del sótano fue sin querer. Escuchaba esas mentiras, sin querer. Quería matarme. Rocío titubeó. La escuché tomar aire con fuerza, como cobrando impulso. Papá, es que la semana que viene es mi cumpleaños, los 40, un aniversario importante. Queríamos celebrarlo en familia, sin más. Ven, por favor, te lo pido. Y Sergio tiene muchas ganas de pedirte perdón en persona, como es debido. Está muy apenado porque guardes un rencor. ¿Vendrás, papá? ¿Por mí? No sé, hija, dije, procurando sonar débil a la manera de los viejos. Que no me encuentro bien, ya veremos. Queda una semana, ya se verá cuando llegue el momento. Venga, papá, insistió. Por favor, somos familia. No me hagas esto, que es mi aniversario. Piénsatelo bien. Bueno, te llamo luego. Piénsalo. Lo pensaré, gruñí y colgué. Me volví hacia Carmen. Me miraba con los ojos muy abiertos, llenos no de miedo, sino de un odio gélido. El cumpleaños, siseó. Están preparando algo nuevo. La primera vez no les salió. Ahora lo hacen en el aniversario. Silencio, la corté. Vístete, vamos a ver a tu padre ahora mismo. Ir a casa de Marcos no era posible. Quedamos en territorio neutral, en su coche en un tranquilo parquecillo junto al estadio. Marcos llegó en 20 minutos. Tenía la cara gris de cansancio y rabia. Me senté a su lado delante, Carmen detrás. Le conté toda la conversación, cada palabra falsa, cada papito, y Sergio está apenado. Marcos escuchó tamborileando con los dedos en el volante. «Maldita sea», dijo cuando terminé. «Ya me lo imaginaba. No van a parar». El primer plan era tosco, un accidente. Falló. Ahora tienen una semana. Se prepararán mejor. Necesitan que estés allí y que estés tranquilo. El cumpleaños es el pretexto perfecto. Una fiesta, bebida, se puede echar cualquier cosa en una copa sin que nadie se dé cuenta. Se me encogió todo por dentro. Veneno. Era aún más sencillo que el sótano. «¿Qué hacemos entonces, Marcos?», pregunté. «¿Me niego? ¿Me encierro en casa?». Él me miró con una mirada pesada. «¿Y qué? ¿Van a esperar y a buscar otro momento? ¿O crees que van a abandonar el piso? No. Inventarán una tercera cosa. Te atacarán en la calle. Te cortarán los frenos. No podemos estar en guardia eternamente. Ese Sergio es una bestia acorralada. Necesita el dinero y no parará». Se quedó callado, mirando los árboles oscuros. Carmen detrás dejó hasta de respirar. «Marcos», dije de nuevo, «¿a dónde vas a parar?». Se giró hacia mí. «A que esta es nuestra única oportunidad de pillarles con las manos en la masa. No habrá otra». «¿Me estás proponiendo que vaya allí?». Se me cortó la respiración. Lo miraba como a un loco. Ir a la guarida sabiendo que te van a intentar matar. Sabéis, en momentos así es cuando se ve de qué está hecho uno. ¿Vosotros qué habríais hecho en mi lugar?
Aceptar ir sabiendo que quizás es un billete de ida, pero es la única oportunidad de hacer justicia, o negarse, esconderse, encerrarse, pero vivir el resto de los días con miedo, sabiendo que los asesinos están libres y esperando su momento. ¿Debía arriesgar mi vida para atrapar a mi propia hija y a su marido? ¿O era mejor largarse, dejarlo todo y huir? Es un suicidio, Marcos, dije. No van a tener tiempo, respondió él con firmeza. Tenemos una semana, es suficiente. Mis contactos de la jefatura ya conocen tu historia. Estaban esperando un desarrollo, y aquí está. Te prepararemos, Andrés. Llevarás aparatos. Grabarás imagen y sonido. Nosotros estaremos fuera en el coche. Y mis hombres de paisano estarán cerca. Puede que incluso a la mesa de al lado, si es en un restaurante. Y si es en casa, el grupo de intervención esperará la señal en la puerta. ¿Y si algo va mal?, susurró Carmen desde el asiento de atrás. ¿Y si el veneno actúa al instante, papá? No te va a dar tiempo. No te da tiempo, dije con voz opaca, ya habiendo decidido. No me invitarán a un restaurante. Querrán sus 4 paredes. Así es más seguro. Marcos, acepto. Abuelo, no, gritó Carmen. No te dejo ir, es una locura. Papá, díselo tú. Carmen, silencio. Marcos ni se volvió. Andrés tiene razón, es la única salida. Lo pensaremos todo, al detalle. Pero se detuvo. ¿Qué pasa?, pregunté. Necesitamos a alguien por dentro, dijo Marcos despacio. Necesitamos saber qué están preparando, qué veneno, cuándo lo van a usar. Sin esa información estamos ciegos y allí no tenemos a nadie. Y entonces Carmen, que había estado callada detrás, levantó la voz, en voz baja pero tan firme que Marcos y yo nos volvimos a la vez. Sí tienen, dijo. Me tienen a mí. Ni se te ocurra, dijimos los dos a la vez. ¿Y vais a retenerme? Se inclinó hacia adelante. Sus ojos ardían en la oscuridad. Papá, abuelo, no lo entendéis. Vosotros queréis pillarles en el intento, pero yo sé que ya lo tienen todo decidido. Tengo una grabadora. Lo grabaré todo. Averiguaré qué están planeando. Me creeréis cuando diga que volví a casa hoy mismo. Diré que lo pensé mejor, que me asusté, que no puedo estar sin mamá. Ella se lo creerá. Está borracha, le da igual. Y Sergio pensará que soy una chiquilla tonta que ha vuelto con el rabo entre las piernas. Ella tiene razón, Andrés. Tras una larga pausa, Marcos lo dijo con voz sorda. Dios mío, tiene razón. Es una barbaridad, pero es nuestra única forma de conocer los detalles. Si Carmen consigue grabar algo, será una prueba irrefutable. Miraba a Marcos, luego a mi nieta, a mi chica de 18 años que se iba voluntariamente a la jaula de los lobos. Abuelo, me tomó la mano, seré tus ojos y tus oídos. Tú solo acepta la invitación. Volví a casa. Las manos me temblaban tanto que apenas marqué el número. Rocío, soy yo. Lo he pensado. Voy a ir. Claro que voy, hija. Un aniversario, ¿cómo no? Carmen ya se había preparado y la acompañé hasta la puerta. Me abrazó fuerte, como de niña, cuando era muy pequeña. Cuídate, abuelo. Todo va a salir bien, ¿me oyes? No les voy a dejar. Hijita. Se me fue la voz. Carmen, a lo mejor no hace falta. A lo mejor nos olvidamos del piso. Nos vamos. Vendo todo y nos vamos, donde sea. Ella se separó y me miró. Y en sus ojos vi lo que había visto antes en Marcos. Acero. Ya no es por el piso, abuelo. Querían matarte y tienen que pagar por eso, especialmente ella. Se puso la capucha y se escurrió por la puerta. La miré desde la ventana mientras subía un taxi. Una figurita pequeña y frágil en la oscuridad. Señor, viejo estúpido que soy. Aquí sentado en mi fortaleza mientras a ella, a mi chica, la mando al infierno. A la casa donde su propia madre y ese padrastro beben y discuten cómo matar mejor a su abuelo. El corazón se me partía de miedo y vergüenza. Anduve de un rincón a otro del piso sin saber dónde meterme. El reloj marcaba los minutos de su camino. Cada minuto me parecía una eternidad.
Luego llegó un mensaje corto de ella. En casa, todo tranquilo. Mamá borracha durmiendo. Sergio me miró como a una cucaracha y se fue a su despacho. Jugando mi papel. Jugando mi papel. Los días siguientes fueron un infierno. Casi no nos llamábamos, solo mensajes cortos. Yo vivía de un «todo bien» al siguiente. Marcos me llamaba, decía que sus hombres estaban trabajando, que tenían la casa vigilada, que rastreaban las llamadas de Sergio. Pero eso no me aliviaba. Mi nieta estaba ahí dentro. Como ella me contó después, volvió llorando, se echó en brazos de Rocío. «Mamá, perdóname, me asusté. El abuelo me lió. No puedo estar sin ti. Te he echado tanto de menos». Rocío, siempre borracha y sentimental, rompió también a llorar. «Hija mía, sabía que volverías. Somos familia». Sergio miraba la escena con una sonrisa torcida. Había decidido, por lo visto, que todo era así. Una chiquilla tonta que se había asustado, estuvo sentada con el viejo chocho y había vuelto bajo el ala materna. La despreciaba, y por eso no la temía. Y en eso consistía nuestra única oportunidad. Comenzaron los preparativos del aniversario. La casa estaba alborotada. Sergio andaba extrañamente activo. No paraba de llamar, de salir, de traer paquetes. Rocío se agitaba, escribía el menú, bebía, lloraba. Luego volvía a agitarse. Carmen andaba de acá para allá. «Ayudante, trae esto, lleva aquello, baja al súper». Y todo el tiempo con ojos y oídos, con cada célula absorbía el ambiente. La grabadora siempre en el bolsillo del jersey. Esperaba. Sabía que necesitaba algo más que su cháchara. Necesitaba una prueba. La ocasión llegó 2 días antes de la fiesta. Sergio y Rocío salieron a la ciudad a encargar la tarta y un coñac especial. Coñac. Cuando Carmen me escribió eso, me quedé helado. Ahí estaba. Se quedó sola en casa. Sabía que Sergio tenía un despacho al que no dejaba entrar a nadie, siempre lo cerraba con llave. Pero Carmen no era solo lista, era hija de Marcos. Hacía tiempo que había visto dónde Sergio escondía el duplicado, simple, en un clavo detrás de un viejo retrato de algún antepasado suyo militar. Se puso a registrar el escritorio, los cajones, uno, otro, papeles, facturas, contratos varios, nada. El tercer cajón estaba cerrado con un pequeño cerrojo interior. Tiró, inútil. Y entonces su mirada cayó sobre una pesada figurita de bronce en el escritorio. Debajo, una llavecita. Señor, qué descaro. Abrió el cajón, y allí, en una bolsita de terciopelo, había un pequeño frasco sin etiqueta. Cristal oscuro con un líquido dentro. Y junto a él, en un blister de farmacia normal, varios comprimidos sin marca, y debajo un papel doblado en 4. Instrucciones impresas de Internet. Sobre un medicamento, cómo actuaba y que mezclado con alcohol provocaba un paro cardíaco instantáneo. Síntomas idénticos a los de un infarto fulminante. Especialmente en una persona mayor. Mi nieta se quedó paralizada. Ahí estaba, mi muerte, en un cajón del escritorio. No se atrevió a tocar nada. Sacó el teléfono y empezó a fotografiar. El frasco, los comprimidos, la hoja impresa de cerca desde todos los ángulos para que se viera cada letra. Y en ese momento escuchó que en el patio daba un portazo un coche. Habían vuelto antes de tiempo. Le dijo que, según ella, el corazón se le fue a los pies, pero se contuvo. Rápido, pero sin precipitarse, puso la llavecita bajo la figurita, cerró el cajón, salió del despacho, giró la llave en el cerrojo, la colgó detrás del retrato y a la cocina a toda velocidad. Cogió un trapo y se puso a fregar la encimera con frenesí, aparentando gran actividad. Se abrió la puerta. Entró Sergio. Pasó en silencio por delante de la cocina rumbo directo al despacho. Carmen se quedó de espaldas a él, inmóvil. Oyó cómo metía su llave en el cerrojo. Esperaba el grito, que saliera a cogerla, pero en el despacho hubo silencio, y al minuto salió tranquilo, incluso parecía satisfecho. La miró a ella, al trapo. «Friega el suelo», soltó. «No querrás que los invitados se avergüencen». No lo había notado. Tenía demasiada confianza en sí mismo, en que todos los demás
Eran imbéciles. Esta tarde Carmen le pasó las fotos a Marcos. Se vieron 5 minutos junto al supermercado. Él miró las imágenes en el teléfono. Su cara se volvió de piedra. Esto es suficiente, dijo. Esto ya no es una intención. Esto es preparación. Pero lo peor estaba por venir. La noche antes del cumpleaños. Carmen sabía que era la última oportunidad. Iban a hablar de los detalles. Cogió su grabadora y la colocó disimuladamente bajo la mesa de la cocina, donde siempre se sentaban a tomar el té por las noches. Ella se fue a su cuarto, fingió acostarse, pero se quedó tumbada en la oscuridad escuchando. Primero golpearon cacharros, luego se sentaron. La conversación era en voz baja. Sergio hablaba, Rocío asentía. «Bien», empezó Sergio, y su voz en la grabación sonaba cotidiana, como si estuviera comentando planes para el fin de semana. «Mañana viene el viejo. Los invitados serán pocos, solo de confianza, sin alboroto. Tú, sobre todo, estate atenta. Tengo miedo, Sergio». Esa voz era de Rocío, sobria, y por eso aún más estremecedora. Voz sobria hablando de matar a su padre. «Ya tendrás miedo cuando contemos el dinero», la cortó él. «Nos sentamos a la mesa, sirvo el cava para todos y luego saco ese coñac especial. Se lo sirvo yo mismo y yo mismo se lo llevo. Tu trabajo, Rocío, es asegurarte de que beba exactamente esa copa. ¿Entiendes? Exactamente esa». «¿Y si no quiere?», susurró ella. «Querrá», ladró Sergio. «¿Para qué estás tú, hija? Le convences». «Papito, bebe a mi salud. Es un coñac especial». Le aprietas la fibra sensible, ¿sabes cómo? Lo importante es que beba. Lo demás lo hago yo solo. Esta vez el viejo no se escapa a ningún lado. Un infarto. Un hombre mayor que se puso nervioso en el aniversario de su hija. ¿Quién va a sospechar de nosotros? Y en 1 mes o 2 vendemos su piso. Pausa. Se escuchaba cómo Rocío sollozaba. «Sergio, ¿y Carmen?» «Está aquí». «¿Y qué, Carmen?», resopló él. «Una cría tonta. Ha vuelto con el rabo entre las piernas. No entenderá nada. Y cuando lo entienda será demasiado tarde. Mejor para ella. Heredará algo». «Que sea rápido, Sergio», susurró ella de nuevo. «Rápido», prometió él. «Más rápido no puede ser. Bebe y en 5 minutos todo listo. Vete a dormir. Mañana tienes un gran día. Eres la cumpleañera». A primera hora de la mañana, mientras ellos dormían aún, Carmen recogió la grabadora y con el pretexto de que tenía que comprarle un regalo a Rocío, salió de la casa. Le entregó el pendrive con el audio a Marcos. Cuando los dos en su coche escuchamos esa grabación, pensé que Marcos lo mataría. Apretaba el volante con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos, y yo escuchaba la voz de mi hija y no sentía nada. La persona que hablaba ahí no era mi hija, era alguien ajeno. «La trampa está lista, Andrés», dijo Marcos apagando la grabación. «Ahora está en nuestras manos. ¿Estás preparado?» Asentí. «Estoy preparado. Voy a ese cumpleaños. Al aniversario de mi hija. El día en que pensaba matar a su padre. Perdonen que sea tan directo, pero no hay otra manera de llamarlo. Esa mañana me desperté de madrugada, aunque tampoco había dormido de verdad. Solo estuve tumbado mirando el techo. Por dentro había una extraña calma fría. El miedo, curiosamente, casi no estaba. Había asco y una determinación sorda y pesada de llevar esto hasta el final. Me levanté, me lavé la cara largo rato mirándome al espejo. Viejo, todo cano, arrugas como surcos. «Pues mira, Andrés», le dije a mi reflejo, «¿quién te iba a decir que tu última batalla iba a ser así? En la cocina de tu propia hija con una copa de veneno en la mano». Saqué del armario mi mejor traje, el checoslovaco de siempre, viejo pero sólido. El que me puse en la boda de Rocío, en su primera boda con Marcos. Ironías del destino. Me puse una camisa limpia, me até la corbata, las manos temblaban un poco, pero lo logré. Me peiné, me miré. Un hombre presentable, un invitado. Solo que debajo del traje, en un par de horas, no habría chaleco sino cables y una cámara. Al mediodía llegó Marcos, solo en su coche.
Tenía la cara de cirujano antes de una operación difícil, concentrada y seria. Traía los aparatos. Nos sentamos en la cocina. Sacó de la bolsa en silencio un chaleco de malla fina lleno de cables, una cámara del tamaño de un botón, un micrófono. «Escucha, Andrés», empezó el briefing. «Esto va debajo de la camisa. El chaleco abrochado. Este botón», señaló uno de los botones de mi americana, que cambió al momento por uno falso con cámara. «Este es el objetivo. No lo tapes. Lo graba todo. El sonido va aquí, en el cuello. Calidad excelente. Capta hasta un susurro». Me fue poniendo ese arnés con cuidado, casi con ternura. Me sentía como un cosmonauta antes del despegue, o como un condenado. «Lo principal», siguió Marcos, «compórtate con naturalidad. No sabes nada. Has venido al aniversario de tu hija. Estás un poco dolido por lo de la otra vez, pero te has ablandado. ¿Entendido?» Asentí. «Te van a dar cava. Bebe un poco para la apariencia. El alcohol bajará su guardia. Pero en cuanto...» me miró a los ojos. «En cuanto Sergio saque ese coñac especial, estate alerta. Tu trabajo, coger la copa. Cogerla y esperar a que digan claramente que bebas, a que Rocío lo diga. Necesitamos que quede grabado. Aquí la copa, aquí el veneno, aquí cómo te obligan a beberla. Eso es un intento de asesinato pillado en el acto». «¿Y el veneno?», pregunté. «No has a beber nada, Andrés», dijo Marcos con dureza. «Ni una gota. Coges la copa, escuchas sus palabras de ánimo y entonces das la señal». «¿Cuál es la señal?». Me puso en la palma una pequeña cosa lisa y suave, como un botón. «Es el botón de pánico. El cable va al bolsillo. En cuanto tengas la copa en la mano y entiendas que es el momento, ciérralo en el puño y aguanta. Mis hombres, que estarán escuchando el audio en directo, recibirán la señal y el grupo entrará al momento». «¿Dónde estaréis vosotros?». «Yo estaré cerca, en el coche a 100 metros de la casa. Lo veré y escucharé todo. Al lado, otro coche con el grupo de intervención. Gente seria, no como los del turno de guardia. Saben lo que hacen. Además, 2 nuestros de paisano en la calle, como vecinos. Entran primero con la señal, para no espantar. Todo será rápido, Andrés. Lo principal, no bebas». Terminó de equiparme. Me abroché la americana, me miré. Un jubilado normal en traje, solo que debajo del corazón, metal frío y cables. «¿Y Carmen?», pregunté. «Carmen es nuestro principal testigo. Su trabajo, estar allí, mantenerse lejos de ti cuando empiece todo. Ella sabe lo que hacer. Tiene que confirmar que vio cómo Sergio servía y echaba algo. Si tenemos suerte, también se grabará eso. Pero lo principal ya lo hizo. Ahora es tu turno, Andrés». Íbamos a su casa en silencio. Miraba las calles de nuestro Valverde. Ahí la tienda donde le compraba un helado a Rocío de pequeña. Ahí el parque donde paseaba con Marcos. Y ahí ya su calle. Casas particulares. Chalets caros detrás de vallas altas. El coche de Marcos se detuvo antes de llegar a la casa. «Aquí, Andrés. De aquí en adelante solo». Bajé del coche. Las piernas eran de algodón. Me ajusté la corbata. En el bolsillo encontré el botón frío. Cogí el ramo de flores que había comprado por el camino. Flores para la hija del asesino. Me acerqué a la cancela, pulsé el timbre. El corazón latía tan fuerte que parecía que el micrófono lo captaría. Escuché ladrar a un perro por dentro. Luego pasos, el cerrojo, la puerta se abrió. En el umbral estaba Sergio, todo brillante. Traje caro, pajarita, sonrisa de oreja a oreja. «Andrés Fuentes, suegro querido. Ya empezábamos a perder la esperanza. Pase, pase. Nos alegramos de que haya venido al fin. Rocío, recíbele». Olía a colonia cara y a vodka. Ya había tomado algo para armarse de valor. Entré al patio, luego a la casa. En el recibidor olía a ensaladas y a algo frito. Una fiesta. Rocío salió a mi encuentro. Vestido nuevo, muy maquillada, vistosa, pero los ojos estaban turbios. También iba ya bebida. Al verme se agitó, me echó los brazos al cuello.
Papito, has venido. ¡Qué alegría, qué alegría! Felicítame, mamá. Se pegó a mí. Sentía el olor a vino y perfume. Temblaba. Felicidades, hija, le dije entregándole las flores. Miré por encima de su hombro al salón. A la mesa había 2 personas más, una pareja que no conocía de nada, hombre corpulento y callado y su mujer igual de callada. Los de confianza, como había dicho Sergio. Y en el rincón, a la mesa, estaba Carmen. Pálida como un papel, con un sencillo vestido oscuro. Levantó los ojos hacia mí y en ellos había tanto dolor y tanta determinación. Me vio, y los labios se le movieron, pero enseguida se contuvo y sonrió apenas, de reojo, como diciéndome: «Aquí estoy, abuelo, contigo». «Vamos a la mesa, suegro querido», mandaba Sergio abrazándome por los hombros. «El invitado de honor es usted hoy. Siéntese a la cabecera. Rocío, sirve los platos calientes. Carmen, ponle al abuelo... No, espera, al abuelo le sirvo yo el cava, por el reencuentro». Me llevó a la silla. Me senté. La espalda estaba empapada en sudor. Sentía la pequeña cámara en mi americana mirándolos a todos. El espectáculo había comenzado. Estaba sentado a la cabecera como invitado de honor. Bajo la americana, los cables me resultaban desagradablemente fríos. Sergio sirvió el cava a todos, incluso a Carmen, ya que era mayor. Era demostrativamente amable, miel pura y no yerno. Lanzaba brindis, contaba chistes, me pedía perdón por el malentendido del sótano. No me guarde rencor, Andrés. Era sin mala intención, de buenas. Quería hacer bien y no sabía de su tensión. Cómo me preocupé después no se imagina. ¿Verdad, Rocío? Sí, sí, asentía Rocío deprisa sin alzarme los ojos. Muy preocupado estuvo. Bebía copa tras copa. Las manos le temblaban. No paraba de tirar el tenedor. La pareja de invitados desconocidos comía, bebía y sonreía bobamente, como muñecos. Los comparsas del decorado. Carmen en su rincón casi no comía. Solo removía la ensalada en el plato y miraba alternativamente a su madre y a Sergio. Yo procuraba no encontrarme con sus ojos para no delatarnos. Tomamos el cava. Yo bebí apenas, como había ordenado Marcos. Sabor ácido y tibio. Estuvimos charlando 10 minutos sobre el tiempo, los precios, cómo le iría a Carmen en la universidad. Sergio insistía en lo buen padrastro que era, y entonces, cuando los platos calientes ya se habían acabado y Rocío se fue a por la tarta, Sergio se levantó. Su cara brillante se distendió en una sonrisa especial, anticipatoria. «Bueno», dijo, «el cava es para las señoras, pero para el suegro Andrés Fuentes tengo algo especial, un regalo de mi parte, en señal de nuestra reconciliación». Por dentro todo se detuvo. Ya empieza. Noté en el bolsillo del pantalón el botón liso y frío. Lo apreté disimuladamente en la palma. Sergio salió y volvió con una bandeja. En la bandeja había una bonita botella panzona de coñac caro y una sola copa grande de coñac. Lo puso todo justo delante de mí. «Esto es para usted, Andrés», dijo en voz baja. «Coñac especial. 40 años de crianza, digamos que coetáneo de la cumpleañera». Se rió de su propio chiste. Los invitados mudos también enseñaron los dientes. Carmen en su rincón dejó de respirar. Vi cómo se clavaba en el mantel bajo la mesa. Sergio cogió la botella, pero en vez de servir, antes giró de espaldas a los demás, aparentemente limpiando la copa con la servilleta. Vi cómo su mano izquierda se deslizaba al bolsillo de la americana y volvía enseguida hacia la copa. Movimiento breve, inapreciable. Echó algo rápido dentro, ya fuera polvo o líquido. La cámara de mi botón debería haberlo grabado. Luego se giró hacia mí. La sonrisa se ensanchó aún más. Sirvió el líquido ámbar en la copa con solemnidad. «Se lo ruego, suegro, a la salud de mi Rocío, por su aniversario». Deslizó la copa hacia mí. Un olor denso, aromático me golpeó en la nariz. El olor de mi muerte. Estaba sentado mirando esa copa. Sabía que Marcos, todo el grupo de intervención, en este momento oía y veía cada movimiento suyo. Dudaba.
¿Qué hace usted, Andrés? Sergio se tensó. Su sonrisa empezaba a parecerse a un rictus. ¿Qué pasa, Andrés? ¿No le gusta o de nuevo la tensión? Guardé silencio. Y entonces, como estaba previsto en el plan, intervino Rocío. Acababa de volver con la tarta, vio que yo no bebía. Su cara borracha se crispó de miedo. Miedo a que todo se viniera abajo de nuevo. «¡Papito!», gritó dejando la tarta en la mesa. «Venga, anda, bebe. Es el coñac especial. Por mi salud, papá, por favor, bebe». Lo dijo. La cámara lo grabó. La grabadora de Marcos en el coche lo grabó. Levanté la mano derecha. La izquierda con el botón apretado descansaba sobre la rodilla y con la derecha alcancé la copa. La cogí, fría y pesada. Miré a Sergio. Sonreía victorioso. Ya estaba repartiendo el dinero mentalmente. Giré la cabeza y miré a Rocío. Estaba de pie, aferrada al borde de la mesa. Me miraba a mí, miraba la copa en mi mano y en sus ojos turbios había terror. En ese preciso instante, cuando cogí la copa, ella parecía entender de repente lo que estaba haciendo. Pero era demasiado tarde. La miré directamente al alma, a ese agujero negro, borracho y quemado que quedaba de mi hija. «¿Hija?», dije en voz alta y clara para que el micrófono captara cada palabra. «¿Con el dinero de mi piso tendrás bastante para beber?». La cara de Rocío se retorció. Abrió la boca sin poder emitir ningún sonido, y Sergio, él lo entendió todo. En una fracción de segundo toda la arrogancia, toda esa falsa amabilidad se le cayó encima. Me miraba una rata rabiosa y acorralada. «¡Viejo de!», rugió y se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme la copa, voltear la mesa, destruir la prueba. Pero en el mismo instante en que se abalanzó, en la habitación tronó el cristal. La puerta de entrada saltó de los goznes. «¡Todos quietos! ¡Policía!». Los dos vecinos de paisano ya estaban en el cuarto. Redujeron a Sergio antes de que llegara a tocarme. Detrás irrumpió el grupo de intervención con pasamontañas y armamento, y entre ellos Marcos. Empezó el caos. Los invitados muñecos chillaron y se metieron debajo de la mesa. Sergio gruñía y se sacudía en manos del grupo. Marcos se abalanzó sobre él y con rudeza le torció el brazo a la espalda. No gritaba, le siseaba al oído. Uno de los agentes cogió con guante la copa con el veneno de mi mano. «Prueba», dijo, «registrada». Marcos corrió hacia mí. «Andrés, ¿cómo estás?» «Entero, entero, hijo», exhalé. «Todo bien». ¿Y Rocío? Rocío no intentó escapar. No gritó. Cuando empezó todo, se limitó a bajar despacio hasta la silla y allí se quedó. Mirando el mantel con el cava derramado y la tarta aplastada, lloraba en silencio. Lágrimas grandes, borrachas, le caían por el maquillaje corrido. Miraba al vacío mientras a Sergio, que maldeía a gritos, le ponían las esposas. También a ella se la llevaron. Un agente se acercó. «Señora, tendrá que acompañarnos». Ni lo miró, solo asintió, se levantó y caminó hacia la salida como una marioneta a la que se le hubiese acabado la cuerda. Carmen corrió hacia mí, se aferró a mi americana, hundió la cara en mi pecho y se echó a llorar. No lloraba, aullaba de dolor, de todo el miedo que había aguantado durante esos días terribles. «Abuelo, abuelo», ya terminó. Le acariciaba el pelo. Las manos me temblaban tanto que apenas acertaba. Miraba el cuarto destrozado, a los invitados aterrorizados, a Marcos que daba su declaración y la silla vacía donde un momento antes había estado sentada mi hija. Terminó. Salimos de allí cuando ya amanecía. La casa o lo que quedaba de la fiesta quedó precintada. Marcos nos llevó a Carmen y a mí, todo el camino en silencio. Yo tenía a mi nieta de la mano. Aún le temblaba un poco el cuerpo, aunque había dejado de llorar. Solo miraba por la ventana a las calles de Valverde que despertaban, y su cara a la luz gris de la mañana parecía adulta, casi anciana. Y yo me sentía como si me hubieran sacado todos los huesos. Quedaba solo la envoltura, el vacío y un cansancio de plomo. Luego vinieron los interrogatorios. Las semanas se estiraban como una sola.
Carmen y yo íbamos al juez de instrucción como a trabajar. Contábamos todo una y otra vez. El sótano, su espionaje, la grabadora, la copa de coñac. Nuestras declaraciones, las fotos del despacho y sobre todo aquella grabación de la conversación nocturna y el vídeo de mi botón cámara. Todo eso formó la base del caso. Las pruebas eran de hierro. Marcos lo gestionó todo. Contrató abogado para Carmen, para que a ella como testigo no la machacaran. Él fue nuestro muro. Sin él probablemente nos habríamos vuelto locos. Y luego llegó el juicio. Fui a cada sesión. Necesitaba ver sus ojos. Sergio se comportó con descaro, lo negó todo, gritó que era una provocación, que lo habían tendido una trampa, que el viejo, que yo, me había confabulado con el exyerno Marcos para quitarle a su amada esposa y la casa. Que Carmen era una víbora desagradecida que se lo había inventado todo. Mentía sin sonrojarse. Pero cuando pusieron aquella grabación donde él le explicaba a Rocío con toda tranquilidad cómo envenenarme, se apagó. Se calló y solo miraba al suelo con ojos de lobo. Rocío, ojalá no la hubiera visto. Estaba sentada en el banquillo de los acusados como una sombra. Durante la instrucción en el calabozo, sin alcohol, había envejecido terriblemente. Había adelgazado. Había envejecido 20 años. No miraba a nadie, ni a mí ni a Carmen. Solo estaba sentada abrazándose a sí misma y balanceándose en silencio. Cuando le dieron la palabra se levantó y susurró solo: «No sé, no recuerdo. Lo quería. No quería esto». Si miente o no, no lo sé. Quizás el alcohol le había destruido tanto el cerebro que ya no distinguía entre ella misma y sus miedos y ese Sergio. Quizás era su último y lamentable intento de defenderse. El tribunal lo analizó todo. A Sergio le cayó la condena máxima. Tentativa de asesinato cometida en grupo, con premeditación, con especial crueldad y por móvil económico. Un ramillete completo. Se fue mucho tiempo a régimen estricto, donde está el sitio de estafadores como él. Con Rocío fue más complicado. Carmen declaró, lo contó todo, cómo bebía su madre, cómo Sergio la manipulaba y cómo ella, aquella noche, con voz sobria, dijo: «Tengo miedo». El tribunal tuvo en cuenta su dependencia. Tuvo en cuenta que no había tocado nada con sus propias manos, que había sido, como dijo el fiscal, bajo plena influencia psicológica. La juzgaron no como coautora del asesinato, sino por omisión del deber de denunciar un delito grave. También es un artículo serio, pero le dieron pena menor. Condena real, pero en un centro terapéutico cerrado. Tratamiento forzoso del alcoholismo. Cuando le dieron la sentencia, me miró una sola vez, solo un segundo, y no vi en sus ojos nada. Ni remordimiento, ni rabia. Solo el vacío, como en un pescado muerto. En ese momento entendí que había perdido a mi hija, definitivamente. Ha pasado el tiempo, lo que parece una eternidad. El otoño pasó al invierno y luego llegó la primavera. Carmen aprobó el primer semestre en la universidad, metida en los estudios. Marcos, Paquito, sigue siendo mi hijo. Casi cada tarde pasa por aquí. Los tres cenamos en mi cocina. Sabéis cómo pasa. El dolor no rompe, sino que de alguna manera cimenta. Y así una vez estamos sentados tomando el té. Carmen cuenta algo gracioso sobre su profesor. Marcos se ríe. En el piso hay tranquilidad y paz, y en el borde de la mesa hay un sobre sin abrir. Llegó hace una semana. Tiene el matasellos de ese centro donde está Rocío. Una carta suya. No la toco. Carmen la mira, frunce el ceño, pero calla. Marcos también la ve, pero no dice nada. Eso es cosa mía. No sé qué hay en esa carta. Maldición, petición de perdón, justificación o solo el delirio borracho escrito bajo la supervisión del médico. No sé si la voy a abrir. A lo mejor algún día, a lo mejor nunca. Sabéis, hay heridas que es mejor no tocar. Se curan, se cubren de cicatriz, pero en cuanto las rascan, vuelve a salir sangre negra. Soy demasiado viejo para aprender a caminar de nuevo después de una herida así. Me basta con tener a mi lado a los míos, a mi nieta y a mi hijo. Y el pasado, que el pasado se quede en ese sobre cerrado.
¿Y vosotros? ¿Os habéis topado alguna vez con una traición así, después de la cual parecía que no valía la pena vivir? ¿Cómo lo superasteis? Contad vuestra historia en los comentarios.